Bueno, señores, Hoy día vamos a tocar el tema de fisiología de la nutrición del aguacate. En Perú lo conocemos como palto. La verdad para mí es muy gratificante poder participar en estas capacitaciones que tienen ustedes allá en España, en la zona aguacatera. Muy importante sobre todo para ustedes, para el mundo. Bueno, la charla se basa en revisar algunos aspectos técnicos y luego llegar a lo principal, que es entender o aproximarnos o acercarnos a la nutrición del cultivo y entender las necesidades de este cultivo tan hermoso en cada una de sus etapas fenológicas. La siguiente, por favor. Bueno, todos sabemos los conceptos de fenología del aguacate. Sabemos que la fenología estudia y describe los diferentes factores o eventos que ocurren a lo largo del tiempo en la planta, ¿no? Nosotros conocemos todos estos eventos desde el hinchamiento de las yemas, que se llama etapa reproductiva, donde ocurren eventos muy importantes de formación de la floración de la campaña o de los órganos florales dentro de la yema. Luego viene la floración y demás eventos de fructificación hasta obtener la cosecha. Todo esto, cada detalle nos muestra el concepto de fenología de este cultivo frutal. Siguiente. La fenología del aguacate nos ayuda a entender definitivamente cuál es la interacción con los distintos factores que intervienen. En este caso, si hablamos de factores climáticos, la reacción de la planta ante precipitación, la reacción de la planta ante las temperaturas o variaciones térmicas de máxima y mínima, ¿qué nos manifiesta la planta en ese momento? Y así como la humedad relativa. Ahora está de mucho interés para decirles el cálculo o la estimación del déficit de presión de vapor, que no voy a tocar en esta charla, pero sí está dando bastante sentido en entender en qué momento la planta no se encuentra necesitando agua o está tranquilamente cómoda tomando agua o ya no toma agua. En este caso, por la apertura o cierre estomático, ¿no? Por los diferentes factores ambientales. La siguiente. Los eventos que intervienen con respecto al clima es la expresión visible en este caso, ¿no? La fisiología de la planta y lo que vemos externamente es la expresión de acuerdo a los resultados o factores climáticos que intervienen. Sí, el medio ambiente juega un papel fundamental en la expresión de la planta, ¿no? La planta inicia un brotamiento es a causa del medio ambiente, de los cambios climáticos o en este caso también manejo de la huerta, manejo técnico de la huerta. Siguiente. Algunos conceptos de alteraciones climáticas, por ejemplo, cuando tenemos una alta nubosidad o tenemos alta humedad relativa, la fotosíntesis se limita. En ese caso la planta está descansando, no hay mucha luminosidad. Como segundo punto, las bajas temperaturas originan más panículas sin brote, las panículas determinadas, y ocurre caída de hojas. Porque si resumimos qué sucede en este punto de bajas temperaturas o panículas determinadas, no tenemos panículas con brote, que es la que autogestionan las dos hormonas, una de las dos hormonas principales, ¿no? En este caso la auxina y la gibberelina, que son requeridas en la formación de algunos órganos desde la floración a cuaja de fruto. Mayor CO2 ambiental ocasiona crecimiento vegetativo. Son conceptos que han sido practicados o evaluados en otras condiciones.
o las temperaturas muy altas o bajas afectan la germinación del polen, eso es cierto, ¿no? En Perú muchas veces tenemos, la mejor floración es la que tenemos con temperaturas entre 26 a 30 grados, ¿no? Como temperatura máxima y como mínima, ojalá una temperatura mínima de 22 grados por lo menos. Hay condiciones en la serranía de Perú, en la parte sur de Perú, donde la floración se hace con temperaturas mucho menores, más frías, y es donde se complica la polinización o el efecto de cuaja, digamos, o el proceso de cuaja de esta fruta, ¿no? La siguiente. La siguiente, por favor. Ok. Estaba bien, perdón, la anterior. La anterior. Ahí. La alta temperatura daña la semilla y ocasiona fruta pequeña. En el Perú, muchas veces la última floración para la costa norte ocurre en los meses finales de septiembre, octubre, ¿no? Entonces la temperatura va incrementando a esa época, y la fruta que cuajó al último llega en verano con un tamaño, digamos, tipo tamaño aceituna o algo así, y esa fruta se altera a la maduración por no tener una buena formación de la semilla. En este caso la semilla murió, se pone negra, por lo tanto esa fruta resulta pequeña, ¿no? No sé si algunos agricultores allá en España hayan cortado a la mitad de la fruta y hayan visto este tipo de problemas. Posiblemente lo relacionan también con problemas de fecundación, pero puede ser temperatura también. Bueno, alta humedad relativa, la planta no toma agua, tiene que ver con el déficit de presión de vapor. Digamos, si tenemos valores en kilopascales menores a 1 o cercanos a 0,5 kilopascales, podemos determinar que la planta se encuentra hidratada y no consume agua. Podemos medir el consumo de agua de una planta en la época de prefloración, porque uno de los nutrientes que va a ser movido por savia es el calcio. Entonces, tal vez si tenemos esos equipos portátiles de medición de savia, para este caso calcio, podemos saber qué concentraciones de calcio están pasando por la cañería, ¿no? Por los conductos cinemáticos, o en este caso de transporte. Valdría la pena. Bueno, a altas temperaturas la planta cierra estomas, no transpira, no fotosintetiza y toma los azúcares de reserva. En este caso también, cuando hay alta temperatura y la planta cierra estomas, la planta necesita hidratarse dentro de los órganos que maneja. En este caso, la cantimplora que tiene agua dentro de la planta es la fruta. La fruta, si ustedes se dan cuenta, si hablamos de materia seca, iniciamos con materia seca baja y alta humedad dentro de la fruta, y por ende la humedad va bajando y la materia seca va incrementando para determinar la cosecha, en este caso aceite, en otras condiciones. Entonces la planta, cuando necesita agua, coge agua de la fruta, y por ende en la época del cambio en Perú, en este caso, ojalá lo relacione con España, cuando salimos de la primavera al verano, hay un incremento en temperatura máxima, por ende la temperatura sobre 32 o 33 grados, la planta ya no tiene unas condiciones óptimas para apertura estomática, sino va cerrando los estomas. Y tenemos menos horas de apertura estomática, por eso la planta, ocurre ahí la caída de frutos, porque la planta está secuestrando o consumiendo el agua de los frutos. La siguiente. Bueno, la fenología del aguacate, ¿sí? Ah, perdón. Todo bien hasta ahí, ¿no? Muchas gracias. Bueno, la fenología del aguacate, sabemos, siempre en las charlas que puedo participar, les pregunto a los asistentes, me hubiera gustado preguntarle a ustedes también que están ahí,
¿Cuál es el inicio de su campaña? ¿Cuándo inicia la campaña de aguacate? Tal vez me responden en algún momento, no, acabo la cosecha, inicio campaña, no, con la poda inicio la campaña, y así hay diferentes respuestas, pero yo creo que el inicio de la campaña de aguacate no se da cuando acabas la cosecha, ni se da cuando inicias la poda. Hay un traslape que puedes estar cosechando o manteniendo la fruta en el árbol y tú estás preparando las raíces para la campaña siguiente. Eso es lo que sucede. Entonces, como puntos de fenología tenemos crecimiento radicular, que es muy importante, ya veremos por qué. Crecimiento reproductivo, que es, voy a enfocar bastante mi charla en el crecimiento reproductivo, que es el avance de los estados de las yemas. La floración y crecimiento vegetativo, en este caso el crecimiento vegetativo de invierno para las condiciones peruanas y primavera. Cuajado y crecimiento de frutos, crecimiento vegetativo, primavera-verano, esa es la etapa, que se da entre diciembre y enero para la costa peruana, y cosecha de frutos. Siguiente. La fenología de Perú es una fenología que ha variado con respecto a este gráfico del año 1991 que se publicó en la página Avocado Source, ¿ya? Por el ingeniero Vargas. De ese entonces era una fenología perfecta, pero ahora sabemos que las alteraciones climáticas mundiales modifican la fenología y el hábito de desarrollo de los cultivos, en este caso el aguacate. Nosotros este año hemos tenido una floración extremadamente larga, por ende la cosecha se estimaba que iba a ser larga para el Perú, pero bueno, cada empresa maneja su época de inicio, ¿no? Siguiente. Los huertos en Lambayeque, Olmos, donde yo tengo el fondo finca, en el mes de septiembre nos encontramos en floración y en el mes de abril nos encontramos ya, ahí ya hemos iniciado cosecha porque la cosecha inicia en marzo, que es el último mes del verano, y en abril la imagen del 2021 ya es el primer mes de otoño. Entonces esas son las condiciones. Y les decía que la fenología en Perú, a pesar de las alteraciones de momentos y demás, resulta ser ordenada con respecto a la fenología de otros países. La fenología de México, por ejemplo, para las dos variedades que manejan, la más ordenada es la de Méndez. La de Hass es un poco más compleja por las condiciones climáticas que tienen. Tienen 4 floraciones, 2 de ellas las más importantes, y la conducción de esa huerta resulta bastante confusa para los agricultores, pero es un tema de ordenarse y enfocar más la importancia para la floración o las 2 floraciones más importantes, ¿no? Siguiente, por favor. El crecimiento radicular, sabemos que si no tenemos raíces en el aguacate, no tenemos hormonas. Y la hormona fundamental, la principal, la que mueve la balanza, la que dirige a la orquesta, por decirlo así, es la citoquinina. Y naturalmente, en el crecimiento radicular, en la punta o en el inicio del crecimiento radicular, ocurre la síntesis de esta hormona, que es la citoquinina. Esta hormona participa en la inducción y diferenciación floral, y las raíces son fundamentales también para la absorción de nutrientes. Entonces, si no tenemos raíces, no nos va a curar una aplicación foliar para reemplazar el efecto hormonal que nos da las raíces, ¿sí? Tenemos un concepto de raíces. La principal época de crecimiento radicular para nuestras condiciones y para algunas condiciones también es prefloración, traslapa con la etapa de diferenciación de yemas. Es el momento donde tenemos que trabajar para el crecimiento radicular. Al momento de la cosecha es fundamental que vayamos pensando
recordemos los conceptos, ¿no? Primero trabajemos el riego en ese momento, no necesitamos riegos pesados, trabajemos en base a la infiltración del suelo, en base a la conductividad hidráulica del suelo, trabajemos en base a la porosidad del suelo, a la textura. Tenemos que mantener un suelo a capacidad de campo porque en ese momento no necesitamos saturación. Y tenemos que medir o darle las condiciones a las raíces para que naturalmente se desarrollen. Y nos encontramos en cosecha tal vez. Para nuestras condiciones coincide así. Entonces muchas veces existen técnicos que están cosechando el aguacate y se olvidan de manejar el riego, que es fundamental. Y lógicamente la nutrición, porque a eso estamos enfocando la charla de hoy día. Entonces, para mí, el inicio de la fenología o de la campaña inicia con el crecimiento radicular previo a la floración de esa época. La siguiente. El crecimiento reproductivo, muy importante. En esta etapa coincide el incremento de carbohidratos, la planta recupera las reservas, ocurre la inducción, que la inducción es una parte, lógicamente, como dice, induce a la conversión de la yema vegetativa que nace naturalmente así, a que sea una yema reproductiva. Puede ser falta de agua, puede ser un estrés por temperatura. Más que un estrés por temperatura, es la baja temperatura, ¿ya? Donde incrementa el ácido abscísico. Puede ser alguna señal en la cual la planta sienta que va a dejar de existir, por lo tanto, prolonga la especie induciendo yemas florales. En esta etapa es fundamental la evaluación de los estados de las yemas, ya van a ver dentro de poquito eso, y ocurre el inicio de reciclamiento de nutrientes. Ya vamos a llegar al tema. Entonces, ¿qué sucede? Que hay nutrientes que se reciclan en esta etapa. ¿Por qué? Porque graben algo. Cuando nosotros estamos en plena diferenciación, se están desarrollando internamente los órganos reproductivos. ¿Qué cosa? Panículas, todos los órganos reproductivos, una buena flor, polen, todo lo que ustedes quieran imaginar para hacer una buena floración. Entonces, imagínense, si se está desarrollando dentro de la yema estas estructuras florales, ¿qué está sucediendo? Mitosis. Mitosis, elongación, mitosis, elongación. Y cuando hay mitosis, estamos formando, ¿qué cosa? Células. Y para formar una célula necesitamos calcio, necesitamos cofactores hormonales de algunos nutrientes para hormonas que se están requiriendo, en esa etapa. ¿Se dan cuenta? Entonces, hay un proceso, para mí, el más importante, luego del crecimiento radicular, es el crecimiento reproductivo. Acá formamos todo. Es como preparar un motor. Hacemos un motor para que ese motor lo tenga un auto de Fórmula 1 para que llegue hasta la meta. La siguiente, por favor. Bueno, algunos conceptos de inducción floral. Ya ahí se menciona que es el proceso mediante el cual las yemas de los frutales, originalmente vegetativas, lo que mencioné, sufren cambios metabólicos que las preparan para transformarse en yemas florales. Esa es la inducción floral. La inducción floral ocurre en otoño, favorecida por el descenso de la temperatura. Es lo natural. No fuercen la inducción floral dejando de regar. ¿Ya? Y aquí se incrementa el ácido oxísico. ¿Ya? El doctor Samuel Salazar en México hizo unos estudios en el cual determinó que la inducción floral ocurre en los estadios de desarrollo de yemas 3 y 4. Esto nos sirve bastante y les voy a mencionar por qué dentro de poquito. A la siguiente. ¿Cómo se inhibe la inducción floral? ¿Ustedes están acostumbrados a podar? Yo imagino que sí. Un aguacate sin luz, con falta de luz, tiene primero pérdida de ramillas reproductivas internamente. Ustedes han visto huertas que son tronco principal, 1, 2, 3, 4, y solamente se enfoca a la periferia del árbol las ramas. Ese es un huerto con problemas de falta de luz
y problemas de producción. La producción cada día se nos escapa. Entonces, hay que trabajar el ingreso de luz a las huertas, necesitamos medir la intensidad de la luz dentro de la huerta y, por lo tanto, mantener el rendimiento al alcance de nuestras manos. Ahora, la sobreproducción y mantener la cosecha fuera de la época normal de cosecha también ocurre la inhibición de la inducción floral o de la producción, o incrementa la alternancia productiva, eso lo sabemos todos, ¿no? ¿Por qué? Porque ya hay sobre todo una señal de mantención de la fruta negativamente en el consumo de las reservas de la planta. Por lo tanto, inhibimos la inducción floral, en este caso incrementamos la alternancia reproductiva. La siguiente, por favor. Esto es lo que les hablaba. Si ven la imagen de la izquierda, tenemos los diferentes estadios. Estos estadios son para la etapa reproductiva. A partir de la etapa 7, cuando es vegetativa, ya no sigue la 8 etapa coliflor, en este caso panícula pequeña, sino sigue brote. ¿Ya? Pero y además la etapa 5 y la 6 ya no serían, digamos, yemas redondas, sino serían puntiagudas, ¿no? Si fuera vegetativo. Esta evaluación de yemas nos permite muchas cosas, nos permite saber el momento de reciclamiento de nutrientes, nos permite saber la intensidad de la futura floración y nos permite conocer qué tanto yo debo podar la planta. Si tengo el 100% de mi material, tanto de la yema sensor, que es la primera, yo le llamo sensor, la 1, la 2, la 3, redondas, para hacer una buena floración muy intensa, ¿qué tengo que hacer yo? Tengo que podar mucho más. Tengo que asegurar el ingreso de luz para el resto del año y el resto de los años. ¿Qué sucede si evalúo y tengo yemas puntiagudas que no tienen las condiciones de una buena floración? Lamentablemente no puedo tocar el árbol porque voy a arriesgar de eliminar las pocas panículas que puedo tener. ¿Les ha pasado a ustedes? Bueno, les dejo esa tarea, les comparto esa información que tal vez algunos ya la conocían, pero a mí me resulta fácil. Con eso yo tomo decisiones. La siguiente. Bueno, ahí tenemos un corte, tenemos a la derecha un cargador o una rama con la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava yema ya para hacer panículas. Esa foto es de un año de alta floración y es donde el árbol se desgasta mucho, entonces hay que asegurar la luz, una buena poda y demás, una buena nutrición sobre todo, ya vamos a ver eso. ¿Ya? Y tenemos a la izquierda un corte de una de esas yemas donde ya se notan ya la formación de las estructuras de la panícula. Es evidente, y sabemos que dentro de ella se va a desarrollar, ¿no? Adelante, la siguiente. Bueno, algunos conceptos de floración, ya los conocemos todos. La apertura floral también lo conocemos, algunos conceptos, ¿sí? Esa imagen para mí la considero importante porque donde está el señor de sombrero es donde tenemos la salida del sol acá en el Perú y es donde inicia la primera apertura floral, las panículas están más adelantadas. En la parte oculta, en la parte negra de la luna, como le decimos acá, a algunos agricultores, ocurre el retraso de la floración, ¿no? Bueno, sabemos que el palto tiene flores hermafroditas, pues estructuras sexuales maduran en momentos diferentes, dicogamia. En mi huerto en Olmos, que está al norte de Perú, el año 2012 eliminamos todos los polinizantes. Teníamos Ettinger, Sutano, los eliminamos, hicimos una evaluación de comportamiento de apertura y determinamos que desde las 10:30 de la mañana, 11 de la mañana, hasta la 1:30 de la tarde, presentaban los dos estados tanto sexuales, ¿no? Tanto masculinos y femeninos,
y por lo tanto nunca necesitamos en esas condiciones de polinizantes. Tenemos rendimientos muy interesantes, no tenemos fruta sin semilla, la cuaja es bastante alta y solamente utilizando los agentes, que son las abejas, ¿no? Pero no polinizantes, no árboles polinizadores o variedades polinizantes. ¿Sí? La siguiente. Esta es la parte de floración y crecimiento vegetativo. En la floración ocurre la mayor tasa de crecimiento vegetativo. No tenemos nosotros otra oportunidad de hacer crecimiento vegetativo como en otros lugares. En plena floración es la máxima expresión donde la planta tiene a formar más brotes vegetativos en conjunto con la floración. En el verano ocurre, dependiendo de la carga, cierta intensidad, pero es mínima. En la floración sabemos que tenemos una transpiración descontrolada. En esta etapa, regar un poco más de lo debido no resulta negativo. Sabemos que los brotes son aportadores de auxinas y giberelinas, eso lo mencioné. Tener un 60-70% de las panículas indeterminadas es una buena fórmula. Determinadas no es una buena fórmula, porque no vamos a tener una cuaja o retención de frutas consistente en el árbol. Por la necesidad es, primero, que el brote es como la bomba en la casa, que succiona agua. En este caso succiona agua, succiona nutrientes, succiona calcio, el principal, en esa etapa de formación. Y el aporte, la cercanía del aporte de estas dos hormonas, auxinas y giberelinas, para la formación de algunas estructuras, desde la floración a cuaja, es la parte fundamental, ideal para mantener fruta en el árbol, ¿no? La siguiente. Citoquinina en floración. Primero, promueve división celular. Vamos a tener órganos en división celular siempre, desde la formación de las yemas hasta el crecimiento de las frutas. Mantiene viable el polen. Mencionan que un polen bueno es el polen que tiene calcio y citoquininas en mayor cantidad. Por eso que algunas empresas trabajan aplicaciones foliares de calcio en floración, calcio y boro, con algo de aminoácidos, y trabajan también citoquininas en plena floración, porque quieren recargar, ¿no? Pero la mayor recarga es natural. Entonces, repito, un polen con calcio y citoquininas es un polen que nos va a dar una fruta de muy buena calidad y sobre todo permanencia en la planta. Hay conceptos que seguimos. La citoquinina se acumula en el ovario fecundado. Socios de la citoquinina son el calcio, el boro y el zinc. El nitrógeno tiene relación con la presencia de esta hormona también. ¿Por qué? Porque hay conceptos y hay experiencias que las aplicaciones de nitrógeno temprano, van a verlo, estimulan la síntesis de citoquininas en las raíces. Entonces, esta hormona, ya la mencioné, es una de las más importantes en la producción de aguacates. Siguiente. La citoquinina en la floración, sabemos que la escasa concentración de citoquinina origina una floración desordenada, panículas pequeñas. ¿Por qué? Porque no se ha completado el proceso de mitosis. Hay panículas muy pequeñas, panículas mal formadas que son de 2 brazos, 3 brazos, muy pequeñas, reducidas. Entonces, cuando tengamos eso en el campo, recuerde que estamos en el proceso fenológico, ¿no? Estamos en floración, pero fisiológicamente se ha afectado algún proceso. En este caso, tal vez tengamos una malformación de raíces, por lo tanto, nuestra floración y estructuras, información adecuada de estructuras florales es negativa. Si alguna vez les ha pasado, hay que mirar a las raíces como principal inicio de campaña, ¿no? Bueno, una falta de citoquininas, aparte de la floración desordenada, panículas pequeñas, caída de frutos y poca cosecha. El resultado de que nos pasó algo, ¿no? Siguiente, por favor. Auxinas en la floración, una hormona interesante también, promueve la elongación. Inhibe la caída de órganos como las flores,
Por eso una panícula con brote es la mejor. Ahí tiene las dos imágenes. Yo prefiero la que tiene brote siempre. Una panícula sin brote nos origina una menor cantidad de zinc. La menor cantidad de zinc se expresa en menor cantidad de eosina. Este micronutriente participa como cofactor de esta hormona, de eosina, ¿sí? Y la eosina se sintetiza en el ovario de la flor. Y es imprescindible en la formación del pedúnculo de flores y frutos. Como se sintetiza la eosina en el ovario de la flor, esta eosina participa en la formación del pedúnculo desde la flor hasta el cuajado de frutos. En este caso, un buen pedúnculo requiere mucha concentración de eosina. En ese entonces, recuerden que se están formando o están madurando, están desarrollando los haces vasculares de conexión del pedúnculo desde la flor hasta que el fruto cuaja. Por lo tanto, alguna alteración en este tipo de hormona o tener una panícula sin este tipo de conformación, en este caso con brote, origina mala conformación o formación de pedúnculo. Por eso las panículas que no tienen brote son las que retienen menos fruta. Alguna de ellas queda. Primero sí cuajan todas, pero luego ocurre una caída muy fuerte a comparación de las panículas con brote. Siguiente. Si tenemos algún concepto adicional, los niveles altos de etileno debilitan el óvulo de las flores por desgaste de adenosina. Claro, produce aborto de flores. Digamos que ustedes están regando, fertilizando mal en ese momento, van a tener este problema. Siguiente. Cuajado y crecimiento de frutos. Recuerden que estamos revisando la fenología de algunos conceptos, ¿no? Bueno, recuerden que una vez las flores son polinizadas y fertilizadas, inicia el cuajado, ¿no? Los niveles de citoquinina son altos al cuajado, disminuye durante el desarrollo de frutos. Claro, porque lo que pasa es que hay mucha competencia, ¿no? Imagínense miles de frutos cuajados que requieren esta hormona y luego la utilizan en alguna concentración alta o baja según como le toque, dependiendo de la época de cuajado, y luego se cae la fruta, ¿no? Pero esta hormona es requerida, lo vengo mencionando. Adelante, la siguiente. Cuajado y crecimiento de frutos, algunos conceptos adicionales. La semilla del palto juega un papel importante en el desarrollo del fruto. A presentar mayor dominancia como vertedero de agua, reservorio, lógicamente la semilla. Van a ver un cuadro que les voy a presentar más adelante donde analizamos todos los conformantes nutricionales en cada órgano de la fruta. La relación citoquinina-ácido oxícico determina el tamaño final del fruto. Tiene que haber la relación mayor a citoquinina. Nunca estrés, ácido oxícico que tenga las condiciones normales. Por ejemplo, rapidito, existen algunos huertos tal vez que inducen disminuyendo el agua, o tal vez no lo tienen. Entonces, la relación natural de ácido oxícico promovida por la baja temperatura se incrementa por el estrés, por falta de agua. Por ende, va a haber más en la relación citoquinina de ácido oxícico, va a ser favorecida a ácido oxícico. Desde ese momento tenemos todo mal. Se interviene el crecimiento vegetativo, la floración, el cuajado, el crecimiento vegetativo, radicular. La planta tarda en recuperarse. Por ende, esa campaña es una campaña con problemas. La semilla produce y acumula auxinas para su crecimiento. Eso es cierto, acuérdense. ¿Quién participa en la síntesis de las auxinas? ¿Participa quién? El zinc. Ahora van a ver los niveles de zinc que hay en la semilla. Siguiente. Crecimiento de frutos. Bueno, hay unos conceptos que inician luego del cuajado. Continúa la división celular, formación de semilla, desarrollo embrionario, fase 2. Seguimos en esa etapa. La tercera fase corresponde a la elongación celular y maduración del embrión. La fruta cuaja, que es la fase 1. La división celular continúa hasta la fase 2, donde hay desarrollo de la semilla y desarrollo embrionario. Y la fase 3 inicia el crecimiento rápido para hasta la elongación, ¿no? Sigamos.
Algunos conceptos, técnicas, aplicación de algas marinas como precursor de hormonas naturales y mantener el crecimiento activo del fruto y semilla, vale la pena. Los riegos adecuados para evitar la deshidratación de la testa, también interesante. Siguiente. Este gráfico muestra, es del año 2022, muestra lo siguiente, muestra la interacción del peso del fruto en diferentes semanas, desde la semana 42 hasta la 25 de junio, ya en una condición de alto estrés, y muestra el incremento de peso, que son los gramos que gana al día la fruta desde el inicio, desde octubre hasta al final de la campaña, ¿no? En este caso, los mejores incrementos se muestran desde el mes de noviembre y los menores incrementos ya a partir de enero, donde la temperatura disminuye, ¿no? Perdón, donde la temperatura mínima se pierde y la máxima incrementa. Ya. Perdón. Bueno, es muy interesante analizar este gráfico y ustedes puedan también desarrollarlo bajo sus condiciones. Disculpen. Ya. La siguiente. Vamos al tema principal, que es la nutrición del aguacate de reciclamiento de nutrientes. Siguiente. Hemos revisado, sabemos que los principales nutrientes para la vida de la planta son el carbono, oxígeno, hidrógeno, luego viene nitrógeno, potasio, calcio y los demás, en menores concentraciones. Son fundamentales. La planta tiene todo, pero la necesidad de estos nutrientes macro y microelementos, a pesar de ser, de participar en proporción menor en la planta, son fundamentales para un buen desarrollo del cultivo. La siguiente. El reciclamiento de nutrientes. Bueno, sabemos que los nutrientes son absorbidos desde el suelo, se transportan por el xilema, el cual está conformado por células vivas, ¿no? Los nutrientes llegan a las hojas, ocurre fotosíntesis, y estos nutrientes producidos van a toda la planta por otro conducto formado por células vivas llamado floema. Entonces subimos por xilema y distribuimos por floema, ¿no? De esta manera tenemos los conceptos básicos de reciclamiento de nutrientes. La siguiente. Iniciamos con esta primera evaluación nosotros el año 2016, en el cual hicimos análisis foliares y análisis de panícula, y quisimos evaluar la relación, dónde se concentraba más este nutriente. Por ejemplo, la relación del contenido de nitrógeno en la hoja y en la panícula era una relación casi 1:1. El fósforo se concentraba más en la panícula, o sea, había un reciclamiento. Era una relación 2.3 a favor de fósforo. Para el caso del azufre o los sulfatos, el azufre, perdón, era 0.9, pero el calcio en ese entonces era 2.6 en hoja y era en panícula 2, o sea, era una relación 0.8. El magnesio una relación 0.7, el potasio en ese entonces estaba más concentrado todavía en la hoja y menos en la panícula, pero miren el boro. La relación del boro era 1.5. En la hoja teníamos 97 partes por millón de boro y en la panícula floral 142 partes por millón. Quiere decir que hay un reciclamiento, ¿no? Lo que pasa con el hierro, relación 1:1, miren el manganeso, relación 1.5 a favor de la panícula floral, o sea, ocurre un reciclamiento activo. Lo mismo el cobre. Pero miren el zinc, yo les dije que recuerden el zinc. Se acumula en la semilla, ¿no? Miren, desde las hojas estábamos con 50 partes por millón y en la panícula con 252 partes por millón. Es importante el zinc, precursor de auxina, ¿no? Siguiente, por favor. Nuestro objetivo es formar una fruta de calidad, tanto externa como interna.
Pero la interna tiene que ver con la post cosecha, ¿no? Con la buena post cosecha. Este año hemos tenido en el Perú precipitación por un problema de fenómeno del Niño y algunos huertos han tenido complicaciones. Supongo que en otros lugares también sucede lo mismo. Pero si tenemos una fruta preparada nutricionalmente, esa post cosecha, a pesar de estas inclemencias, puede ser favorable para nosotros, para los agricultores. Siguiente. Este cuadro, a mí cuando lo conocí resultó muy interesante. Sí, estamos con el tiempo bien, ¿no? No estamos de más o poco, ¿sí? Ah, gracias. Bueno, estos datos resultan interesantes. Este dato lo hizo el doctor Samuel Salazar en México en frutos al inicio de cosecha que eran de 60 milímetros aproximadamente, y dice que él evalúa el contenido de nutrientes y otros elementos minerales en diferentes partes del fruto de palto variedad Hass. Entonces, recuerdan, nos vamos al zinc. ¿Recuerdan el zinc? Mire dónde se concentra el zinc, en la testa y en la pulpa. En la cosecha la fruta sigue concentrando zinc en la testa y en la pulpa. La testa es la envoltura, la parte que cubre la semilla, ¿no? Es la que conecta la semilla con la pulpa en todo caso, ¿no? El manganeso, muy importante, se almacena ¿en dónde? En la testa. Y si vamos a otros nutrientes, el hierro también. Regresemos al nitrógeno. El nitrógeno se concentra más en la testa. El fósforo está distribuido, va más en la pulpa, el potasio más en la pulpa. Miren el calcio se va a la testa. Entonces, estos datos nos están dando un mensaje. El magnesio se va concentrado en la testa, nos vamos ya hemos visto el boro, 42 ppm en la testa, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, ¿por qué los nutrientes se van a la testa? ¿Por qué los nutrientes se van a la parte, a la semilla, donde, al órgano, a la parte que envuelve la semilla? ¿Por qué? Porque los nutrientes se van a dirigir, digamos, al banco genético donde se va a mantener la especie, donde la especie va a tener las mismas características. Entonces necesita nutrir el banco de reserva, en este caso la semilla, en este caso la testa, y lógicamente las diferentes partes del fruto, que es la pulpa y la epidermis también, ¿no? Pero qué importante, ¿se dan cuenta que este cuadro es muy importante? Nos dice qué es lo que se acumuló durante toda la campaña en este órgano tan importante que es la fruta. Siguiente. Tomando en cuenta esta evaluación, podemos determinar las relaciones nitrógeno-calcio en pulpa, lógicamente, algunos datos de alta firmeza, valor medio, baja firmeza. Tomando el resultado de este cuadro, tenemos datos anteriores tomados por el doctor Salazar, podemos tener que tenemos 33.4 de resultado entre la relación nitrógeno-calcio, quiere decir que esa fruta tendría baja firmeza. En la relación calcio-potasio es de 0.01, casi 0.02. Quiere decir que vamos a tener baja firmeza en esa fruta. Esa fruta tenía 1.37 de nitrógeno, puede tener problemas de espardeamiento, sobre todo porque el calcio tiene 0.04%, 400 partes por millón de calcio en pulpa, entonces posiblemente es poco calcio. Adelante. El seguimiento nutricional es básico para saber qué nutrientes tenemos en las hojas, en cada uno de los órganos de la planta. Normalmente se hacen hojas, se hacen peciolos de hojas cuando hacemos las evaluaciones con los aparatos para medir savia. Hacemos frutos, hacemos panículas en estado coliflor, algunos lo hacen, y extendidas, que son las panículas normales, la mayoría, pero no muchos hacen yemas.
nosotros hacemos yemas para determinar qué nutriente se va concentrando en esta parte de un cargador, de una rama, ¿no? Siguiente, por favor. Son los resultados del seguimiento nutricional. Siguiente. El nitrógeno en la diferenciación. Diferenciación, recuerden, la inducción es rápida y la diferenciación es el avance de los estados de las yemas, ¿no? Donde van engrosando. ¿Sí? El nitrógeno sabemos todos que es componente de aminoácidos, enzimas, hormonas y proteínas. En este caso la hormona, recuerden que participa en la síntesis de citoquininas también, ¿no? Participa en el crecimiento de follaje de las plantas, más nitrógeno, más follaje. Activa la síntesis de citoquininas, ya lo mencionamos. Adelante. Este gráfico es parte de las evaluaciones que hacemos, en el cual, si se dan cuenta, tenemos la raya o la línea azul son los valores en hoja y la línea gris los valores en frutos. Vemos que en la etapa de cuaja ocurre la mayor concentración de nitrógeno en la fruta y luego disminuye hasta la cosecha. Esto nos indica de que el consumo de nitrógeno inicia desde la floración, ¿ya? Y tenemos una mayor concentración en la cuaja. Siguiente, por favor. Tenemos datos también de reciclamiento de nitrógeno en floración, en ántesis, desde la hoja hasta la panícula. En el estado coliflor también va de la hoja a la panícula, y en yaminchado todavía. Siguiente. Tenemos valores de clorofila en limón, lima Tahiti versus Hass. Vemos que los niveles de clorofila en lima Tahiti son mayores, necesita más nitrógeno en el cultivo. Siguiente. El fósforo también tenemos diferentes funciones, participa en la transferencia de energía y movimiento de azúcares y demás componentes. Siguiente. Miren cómo se mueve el fósforo también en la cuaja, resulta el mayor reciclamiento de la fruta cuajada. Recuerden, la fruta cuajada está formando órganos, está formando semillas. Miren cómo el fósforo incrementa. Ocurre un reciclamiento desde las hojas hacia el órgano reproductivo, desde la floración. Siguiente. El potasio, nutriente fundamental, tiene los conceptos que participan: absorción de agua, formación de enzimas, aminoácidos de proteínas, fundamental en la maduración de frutos y la formación de almidones. Siguiente. La curva de potasio, resulta interesante verla también, que en la cuaja se concentra más potasio en la fruta. Y luego tiene un comportamiento semiacumulativo, y este es el único nutriente junto al boro que tiene dos tipos de acumulación, dos curvas de acumulación. Siguiente. El calcio, sabemos que donde hay multiplicación celular hay calcio. Siguiente. Esa es la curva de calcio. A pesar de que están fuera de los estándares de máximos y mínimos, estas curvas son válidas. Desde yeminchada y floración, a pesar de tener la acumulación en la hoja, es donde ocurre la mayor concentración de calcio en los frutos, y luego disminuye durante todo el crecimiento. Adelante. El zinc, un micronutriente, uno de los más importantes, participa en la síntesis de auxinas, participa en la formación y maduración de las semillas, participa en la síntesis de proteínas y formación de almidones, y favorece la formación y fertilidad del polen. Importantísimo el zinc. Adelante. Miren la curva de zinc, lo mismo. En el fruto, desde yeminchada hasta floración, es bastante importante. Luego ya, por crecimiento de fruta, disminuye las concentraciones en esas estructuras reproductivas y se acumula recién en la hoja, ¿no? Adelante. Este es un gráfico de zinc, diferentes portainjertos en Perú. Este es el portainjerto con la variedad Hass injertada.
El que mayor acumuló zinc es azot, luego cifrín, importante para toma de decisiones de instalación de campos. Siguiente. El boro también con diferentes funciones que pueden observar ahí. Incrementa las auxinas y el transporte de azúcares hacia los frutos, un nutriente importante también. Sigamos. Hay dos gráficos de boro, donde ustedes pueden ver que en el de abajo, el boro se acumula desde la yeminchada, la floración en antesis, y si se van a ver la curva superior, van a ver que esa parte estamos con niveles bajos en concentración en hojas. O sea, el boro es requerido en esas etapas, desde yeminchada, floración, la panícula coliflor, floración, plena floración o antesis y cuajado de frutos. Luego ya disminuye la concentración. No dejen de poner boro en esa parte, no tanto por sistema de riego y vía foliar. Siguiente. Bueno, esos son los programas de fertilización que tienen que manejar con la información de seguimiento nutricional, datos de internet para iniciar, y luego de seguimiento propio es el objetivo. Cuando tengamos data de estos análisis nutricionales en hojas de diferentes órganos durante todo el año, podemos ya tener una información propia. Siguiente. Acá esta es una distribución de nutrientes en Perú, ojalá puedan verla, donde según la fenología distribuimos el porcentaje de participación de cada nutriente. Ojalá tengan la información y puedan chequearla. Siguiente. Muchas gracias. Muchas gracias. Eso es todo. Hay mucha más información que podamos compartir. Espero que estas pautas hayan sido de mucho interés. Pero recuerden, hacer buenas raíces resulta importante para la campaña y sobre todo para la etapa de reciclamiento de nutrientes. Y todos los nutrientes se van incrementando conforme las yemas van diferenciando y la panícula tiene en una etapa de coliflor y en plena floración y cuaja. Etapa de coliflor, panícula floral en síntesis, en antesis, y cuaja de frutos es la etapa donde la planta requiere muchos nutrientes concentrados en esos órganos. Más adelante resulta innecesario hacer concentraciones altas o aplicaciones vía sistema de riego altas porque la planta o ese órgano ya los tomó en esa etapa, en esa primera etapa, ¿no? Muy bien. Muchas gracias.